Bueno, yo soy un cocinero que tiene un pequeño restaurante en un pequeño lugar del mundo que es en el Mediterráneo español, en un pequeño pueblo de pescadores que se llama Denia. Y yo soy un cocinero que se llama Quique da Costa, que tengo 43 años, soy un joven cocinero. Bueno, tengo la suerte de que es un territorio. Soy afortunado, porque el territorio es un territorio muy especial, ¿no? que tiene una biodiversidad realmente rica, una pluralidad de productos, desde el mar a la huerta, a parques naturales. Carece de ganadería, pero también es cierto que de esas carencias hemos hecho una virtud y la verdad que el lugar es un privilegio para un cocinero estar aquí. Tengamos en cuenta que yo estoy en el Mediterráneo y este Mediterráneo no es una raza pura, es la suma de culturas, es la suma de los que han venido, lo que han dejado, lo que se han llevado, productos, elaboraciones. Entonces mi cocina tiene una esencia mediterránea que se administra y se gestiona desde la despensa local, pero siempre hay una ventana abierta al mundo y esta ventana, dependiendo del año, es más o menos grande y responde evidentemente a una realidad cultural. No tendría sentido cerrar las fronteras, entre comillas, de mis viajes, de mis aprendizajes, de mis inquietudes, por el mero hecho de tener un territorio gastronómicamente bueno. Hay que dejar abierto porque esta cultura del Mediterráneo se ha enriquecido gracias a la gente que ha venido. Hay un componente de cierto funambulismo, ¿no?, entre las tradiciones y las innovaciones, ¿no? Hay un diálogo perfecto, sobre todo en este 2016, ¿no?, entre lo que son las cosas de siempre, miradas con un cierto componente de naif, pero con otro apartado de investigación, de sobrecoger a partir de las tradiciones revisadas, que se convierten en cosas absolutamente nuevas. Entonces, es cierto que la gamba roja hervida en agua de mar es un plato tradicional. Un plato tradicional de no más de 30 años, pero sí tradicional en el fondo, porque ya forma parte de nuestro discurso gastronómico. Pero también es cierto que como lo cocinamos nosotros, como lo servimos, estamos haciendo pura innovación tras de él, aplicaciones de la cocción, para luego escenificarlo de una manera absolutamente tradicional. El arroz es un crisol en sí mismo. El mundo del arroz en la Comunidad Valenciana es el epicentro del mundo del arroz, entendido como ingrediente conductor del sabor. La pluralidad que hay de los arroces, no solamente en las variedades, sino en las recetas que hay en torno a él, marineras, vegetales, del interior, con las diferentes combustiones y focos de calor, madera, sarmiento, a gas, al horno, es un crisol maravilloso. Tengo la suerte que en el año 2005 publiqué un libro que se llama Arroces Contemporáneos, que ha servido y ha ayudado a muchísima gente a entender todo este crisol cultural y dimensionarlo a una perspectiva gastronómica e innovadora de primer orden, que está ayudando a que el arroz tal cual es tradicional en esta cultura se convierta en innovación. Bueno, yo creo que enriquecer, ¿no? Enriquecer el discurso. Yo creo que yo cocino para seducir, yo cocino para hacer que la gente se emocione. Aquí hay intangibles, que es la comida y la bebida, y lo que devuelve el cliente es dinero. Esos son los tangibles, me interesan mucho más los intangibles. Los intangibles son emociones, compartir, vivir experiencias, quedar en el recuerdo, la memoria gustativa, la olfativa, que la gente se sienta en casa. Pues siempre hay que dejar abierto todo para sumar, ¿no? Viaje y memoria, sí. Somos la suma del viaje y somos la memoria en el recuerdo, ¿no? Creo que estos son los valores importantes de lo que nosotros estamos haciendo.